Aritmética compleja. Saber manejarse razonablemente bien en el uso de los números complejos es importante para el ingeniero porque hay ciertos cálculos que resultan más fáciles empleando números complejos que en vez de solo los reales. Uno de estos casos de gran importancia es el cálculo de circuitos eléctricos alimentados con corriente alterna, y otro ejemplo es la resolución de ecuaciones diferenciales. En este video solo se van a estudiar las operaciones más sencillas con los números complejos, así como, fundamentalmente, las dos notaciones más utilizadas para representarlos. La suma y la resta solo se pueden hacer entre complejos escritos en notación binomial. En la notación binomial, las dos componentes del complejo se representan por dos números reales positivos, nulos o negativos sumados, respetando sus respectivos signos. Para la suma o resta, basta con sumar o restar correspondientemente las partes reales e imaginarias de los complejos. La parte imaginaria se identifica por estar siempre multiplicada por una i denominada la unidad imaginaria y que es igual a la raíz cuadrada de -1. Cuando el complejo no tiene parte imaginaria, entonces es equivalente a un número real. Cuando el complejo no tiene parte real, entonces se le puede llamar imaginario puro, y cuando posee ambas es cuando tiene pleno sentido el llamarlo complejo. Los números complejos binomiales comparten ciertas similitudes con los vectores de dos dimensiones en coordenadas cartesianas. Pero no son iguales del todo, porque, por ejemplo, las operaciones a realizar entre complejos no son todas iguales a las realizables entre vectores de dos coordenadas. Sin embargo, en el caso de la suma y la resta, sí son equivalentes. El producto también se puede realizar con números complejos en forma binomial, operando igual que en la multiplicación de binomios convencionales, pero teniendo ahora en cuenta que el producto de sus partes reales es real, el producto de una parte real por otra imaginaria es imaginario, y el producto de las partes imaginarias es real, pero cambiado de signo, ya que i al cuadrado es igual a -1. La división también se puede realizar con números complejos en forma binomial, comenzando por la multiplicación del numerador y el denominador de la fracción por el conjugado del denominador para que este último se transforme en un real, mientras que el numerador se obtiene multiplicando el complejo dividendo, que estaba originalmente en el numerador, por el conjugado del complejo divisor, que estaba originalmente en el denominador. Dado un número complejo cualquiera en notación binomial, su conjugado es el mismo complejo, pero con su parte imaginaria cambiada de signo. Resulta sencillo comprobar que el producto de un complejo por su conjugado siempre es un número real, sin parte imaginaria, debido a que la i imaginaria al cuadrado es real e igual a -1. A pesar de ser posible, la notación binomial no va a ser utilizada en este video para explicar el producto y el cociente de complejos. En su lugar, se va a emplear la notación polar porque facilita los cálculos considerablemente. En la notación polar, el complejo está representado por un módulo y un argumento. El módulo es la distancia que hay entre el origen de coordenadas y el punto a fijo del complejo en el plano real versus imaginario. El módulo del polar es siempre real y positivo e igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las partes real e imaginaria del mismo complejo en notación binomial. Por su parte, el argumento es igual al arco tangente del cociente de la parte imaginaria, prescindiendo de la i imaginaria, entre la parte real del mismo complejo en notación binomial. El argumento también es siempre real, pero pudiendo ser positivo, cero o negativo, y se puede expresar en grados hexagesimales o en radianes. El producto de complejos en forma polar es tan sencillo como multiplicar sus módulos y sumar algebraicamente, es decir, teniendo en cuenta sus respectivos signos, los argumentos.
El cociente de complejos en forma polar es otro complejo cuyo módulo es el cociente del módulo del numerador entre el módulo del denominador, y el argumento es igual al argumento del numerador menos el argumento del denominador, y siempre teniendo en cuenta sus respectivos signos. La potencia de exponente natural de un complejo es otro complejo en forma polar, cuyo módulo es igual al módulo del complejo operando, elevado a la potencia natural, y su argumento es igual al argumento del complejo operando, multiplicado por el exponente natural. La raíz de índice natural de un complejo es otro complejo en forma polar, cuyo módulo es igual a la raíz positiva del módulo del complejo operando, y su argumento es igual al argumento del complejo operando, dividido entre el índice natural más el ángulo interno de la circunferencia completa, es decir 2π radianes o 360 grados, dividido entre el índice natural, y multiplicado por otro natural, tomando los valores entre 0 y el índice natural menos 1. De esta manera, la radicación natural en complejos es capaz de producir más de los dos resultados, el positivo y el negativo, que puede producir en los reales cuando el índice es par. Si se eleva la raíz natural de índice genérico n de un complejo a la potencia de n, se comprueba que resulta otro complejo, equivalente al original, antes de la radicación, pero con la única diferencia, irrelevante para su valor, de que su argumento es igual al argumento del complejo original, antes de la radicación, más el ángulo interno de la circunferencia completa, multiplicado por el natural k, tomando los valores entre 0 y el índice natural menos 1. La potencia de exponente racional de un complejo se puede deducir directamente de las definiciones de la potencia de exponente natural y de la de raíz de índice natural, y resulta ser otro complejo en forma polar cuyo módulo es igual al módulo del complejo operando, elevado a la potencia racional, y su argumento es igual al argumento del complejo operando, más el ángulo interno de la circunferencia completa, multiplicado por el natural k, tomando los valores entre 0 y el denominador del índice racional menos 1, y todo ello, multiplicado por el índice racional. El inverso de exponente entero de un complejo se puede generalizar directamente de la definición de la potencia de exponente natural, sustituyendo la n de la potencia de exponente natural del punto 4 por menos n. La potencia de exponente racional negativo de un complejo se puede generalizar directamente de la definición de la potencia de exponente racional del punto 6, sustituyendo la p entre q de la potencia de exponente racional del punto 6 por menos p entre q. Para definir la potencia de un complejo genérico Z1 a otro complejo genérico Z2, se comienza poniendo la base Z1 en notación polar, como ρ argumento θ, y al exponente Z2 en notación binomial como A más I por B. A continuación, se cambia Z1 a la notación trigonométrica, que es una tercera notación para complejos, adicional a la binomial y a la polar. La notación trigonométrica resulta útil a la hora de cambiar un complejo de notación polar a la binomial y viceversa. A continuación, se emplea la notable fórmula de Euler, o de Euler en alemán, que establece que el número e elevado a otro real genérico θ, expresado en radianes, por la unidad imaginaria i, es igual al coseno de θ más i multiplicado por el seno de θ. A continuación, se sustituye el módulo ρ de Z1 por su equivalente exponencial de e elevado al logaritmo neperiano de ρ. A continuación, se realiza una multiplicación entre los exponentes complejos binomiales resultantes y se separan las partes reales e imaginarias. Después, se vuelve a usar la fórmula de Euler para bajar de la exponencial la parte imaginaria b por el logaritmo neperiano de ρ más θ por a, de vuelta a la notación trigonométrica y de aquí, finalmente, se pasa a la notación polar. De todo el procedimiento anterior resulta, en resumen, que el complejo genérico en notación polar Z1
rho argumento teta elevado al complejo genérico Z2 en notación binomial. A más I por B es igual al complejo en notación polar de módulo E elevado a la parte real del exponente A por el logaritmo neperiano de rho menos teta por B y de argumento B por el logaritmo neperiano de rho más teta por A. El logaritmo neperiano de un complejo genérico en forma polar. Rho argumento teta es igual al complejo en forma binomial. Logaritmo neperiano de rho más la i imaginaria, por la suma de teta más el ángulo interno de la circunferencia completa, 2 por pi, y por el multiplicador, k, pudiendo tomar, valores enteros entre menos infinito, pasando por el 0, hasta más infinito. Con respecto a la definición anterior, hay que hacer dos observaciones importantes. La primera es que el logaritmo neperiano de un complejo tiene infinitas soluciones posibles según varíe k, y que la denominada valor principal se corresponde con k igual a 0. La segunda es que, en este caso, el ángulo interno de la circunferencia completa no se puede expresar como 360 grados, ya que ello sería incompatible con teta que está expresado en radianes. La fórmula para el logaritmo neperiano de un complejo se puede justificar mediante el siguiente razonamiento. Primero, cualquier complejo en forma polar, rho argumento teta, puede también ser expresado como e elevado a la logaritmo neperiano de rho más i por teta. Para comprender esto, se comienza pasando al polar rho argumento teta a la forma trigonométrica de rho por la suma del coseno de teta más i por el seno de teta. Luego el rho se cambia a su forma exponencial como e elevado al logaritmo neperiano de rho, y la suma del coseno de teta más i por el seno de teta se cambia, mediante la fórmula de Euler, a su forma exponencial como e elevado a la i por teta. Al multiplicar estas dos exponenciales ya se obtiene la expresión buscada de e elevado a la logaritmo neperiano de rho más i por teta. Segundo, la exponencial compleja e elevado a la logaritmo neperiano de rho más i por teta se separa en una parte real e elevado a la logaritmo neperiano de rho multiplicada por otra parte compleja e elevado a la i por teta. Luego el logaritmo neperiano de este producto se separa en logaritmo neperiano de e elevado a la logaritmo neperiano de rho más logaritmo neperiano de e elevado a la i por teta. Tercero, la parte real del logaritmo neperiano de e elevado a la logaritmo neperiano de rho se cambia, finalmente, a su equivalente logaritmo neperiano de rho. Cuarto, la parte compleja e elevado a la i por teta se cambia, mediante la fórmula de Euler, a su forma trigonométrica, logaritmo neperiano de coseno de teta más i por el seno de teta. A continuación se sustituye en el coseno y en el seno a teta por su generalización de teta más el número entero de vueltas del ángulo interno de la circunferencia completa igual a 2 por pi por k, donde, como ya se sabe, k puede variar entre menos infinito, pasando por el 0, hasta más infinito. Luego se regresa, mediante la fórmula de Euler, a la forma exponencial del logaritmo neperiano de e elevado a i por la suma de teta más 2 por pi por k. El objetivo de toda esta digresión no fue otro más que justificar que, al menos en este contexto, e elevado a la i por teta es equivalente a e elevado a la i por la suma de teta más 2 por pi por k. Quinto, finalmente se sustituye la expresión resultante de los pasos anteriores del logaritmo neperiano de rho más logaritmo neperiano de e elevado a la i por la suma de teta más 2 por pi por k a su equivalente binomial más sencillo, de logaritmo neperiano de rho más i por la suma de teta más 2 por pi por k.
El logaritmo del complejo genérico Z1 en la base compleja genérica Z2 se calcula empleando la misma fórmula del cambio de base, también utilizada para los logaritmos comunes de los números reales. Por lo tanto, el logaritmo de Z1 en base Z2 es, simplemente, el logaritmo neperiano de Z1 entre el logaritmo neperiano de Z2. Colocando en el numerador y en el denominador las ya conocidas fórmulas para sus logaritmos neperianos, se obtiene el resultado buscado. Si ahora se particulariza a K1 igual a K2 igual a 0, se obtiene el valor principal del logaritmo de Z1 en base Z2 y se reconoce que no es otra cosa más que el cociente de dos complejos en notación binomial. Para calcular la expresión del logaritmo de Z1 en base Z2 en forma polar, basta con calcular los módulos mu1 y mu2 respectivos del numerador y del denominador, y los argumentos alfa1 y alfa2 respectivos del numerador y del denominador, y empleando la ya conocida fórmula para calcular el cociente de complejos en polares se obtiene, finalmente, para el módulo mu1 entre mu2 y para el argumento alfa1 menos alfa2. Aplicando ahora la fórmula del cambio de base resulta fácil saber, por ejemplo, que el logaritmo neperiano de -1, imposible de calcular en reales, es igual a i por pi, o a i por menos pi, ya que ambas respuestas son válidas, y que el logaritmo decimal de -1, también imposible de calcular en reales, es igual a i por pi, o a i por menos pi, ahora divididos entre el logaritmo neperiano de 10. Pese a lo anterior, el logaritmo neperiano de 0 o el logaritmo decimal de 0 siguen siendo incalculables en complejos, al tender el primero, en binomial a, parte real tendiendo a menos infinito y parte imaginaria principal finita pero indeterminada entre 0 y 2 por pi radianes, y en polares a módulo infinito y argumento pi radianes. Para el caso del logaritmo decimal de 0 sería lo anterior, pero dividido entre el logaritmo neperiano de 10, lo cual no cambia en mucho las cosas.